Hoy en Televidente Capital. Análisis de medios sobre el difícil cubrimiento periodístico de los conflictos. El periodismo se ha militarizado mucho en los últimos años y es un drama. Los niños, niñas y jóvenes desmovilizados merecen sensibilidad especial. Un manual para romper muros de indiferencia social. ¿Qué hay detrás de la red? Bienvenidos. Además de nuestras secciones habituales, hoy nos vamos a referir al cubrimiento periodístico de los conflictos. Para ser periodista, reportero de conflictos, se requieren dos cualidades muy especiales. Primero, valentía para asumir los riesgos. Y segundo, entender la lógica del conflicto de tal manera que no se olvide a los principales afectados, las víctimas. Mylène Solois, periodista francesa de origen marroquí, ha dedicado apasionadamente su vida a la reportería y a realizar documentales sobre conflictos con un enfoque muy especial que le ha merecido ganar varios premios internacionales. A ver, los conflictos en general, la información viene de los poderes, de los grandes, de los que manejan el conflicto, que lo deciden. Hay muy poca información en general sobre lo que sufren el conflicto, que son los protagonistas, las víctimas, pueden ser víctimas o sencillamente civiles embarcados en la guerra. Yo intenté cubrir conflictos que no están de moda, donde no hay intereses económicos o políticos de Francia o de Europa y que pasan totalmente desapercibidos, que no existen, ¿no? Por ejemplo, Colombia, América Latina, no existe en la televisión francesa. Yo he trabajado mucho en Irak con los kurdos, en Turquía con los kurdos, en China con los uigur, en pueblos minoritarios agarrados en lógicas de Estado o de imperio que no los dejan vivir, pero son pequeños pueblos que no tienen utilidad para nadie. Trabajé mucho también en Chechenia, que es un pueblo que ha sido masacrado literalmente por Rusia en los 2 últimos años, en la total indiferencia del mundo. Hice muchos documentales para intentar contar lo que se vuelve el humano, el hombre, la humanidad en tiempo de guerra, lo que se vuelve la cultura, cómo los hombres resisten a la violencia, a la barbarie y cómo siguen siendo hombres. Entonces este documental, por ejemplo, es la historia de un edificio que agarré en Grozny, cualquiera, yo caí ahí por casualidad, está totalmente destrozado, uno no entiende ni cómo se puede vivir allá, está derrumbado, y allá viven judíos y musulmanes, rusos y chechenos, toda esta gente que supuestamente son enemigos frente a la lógica del conflicto, armenianos, ucranianos, gente que cayó allá, que la guerra empujó allá, y es la historia sencillamente de eso, de los hombres en tiempo de guerra. Un año en un edificio mirando la guerra. ¿Y el edificio estaba completamente destruido? Totalmente. ¿O los alrededores? Sí. Todo está destruido. En Grozny fue la capital más destruida, más derrumbada, más bombardeada del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, desde Varsovia. Entonces trabajé mucho sobre música, por ejemplo. Por ejemplo, como en kurdos, en China, con los uigur, en Chechenia, en muchas partes. Por ejemplo, con la música, en Chechenia más con el baile, ¿no? Trabajé con una tropa de danza de Grozny, de niños bailarines que bailaron toda la guerra. Y exprimen en su baile 2000 años de resistencia a la asimilación, al aplastamiento ruso. No una cosa contra los rusos, una cosa por ellos mismos, por su dignidad, por la belleza de su cultura. Nunca ha habido odio contra los rusos. Trabajé mucho música con muchos pueblos sin Estado y la música carga la palabra prohibida, carga la historia, las epopeyas. En las canciones está toda la historia de un pueblo que no tiene voz oficial, que no tiene derecho a la palabra oficial. Mylène es categórica en su análisis de la actual relación entre periodistas y fuentes militares.
los militares fueron convenciendo que ellos pueden dar la información. La guerra de Irak ha sido una vergüenza total para todos los periodistas del mundo, todos los medios de comunicación, cuando se aceptó que solo el ejército norteamericano, que era el ejército agresor, ¿sí?, de un país, fuera dueño y la única fuente de la información que se diera. Entonces hay una militarización de la información muy grave. Uno hablaba de eso en países poco democráticos o con problemas serios y era, bueno, como Argentina, otros países donde hubo dictadura, pero es que nos está ocurriendo a nosotros, a los franceses, a los norteamericanos, a los europeos, estamos en las mismas. Mylène Solois piensa que los periodistas no son los que corren los mayores riesgos en los conflictos. Se ha vendido mucho, de todos modos en estos últimos años, los periodistas, hablo por los medios europeos que conozco mejor, se han vuelto los héroes de sus aventuras en los conflictos. Se han transformado la prensa que está haciendo people, o sea, como una cosa de show con todo, la información se volvió un show, los periodistas son los héroes de sus aventuras en Chechenia, en Irak, se plantan frente a las bombas y todo, y es absurdo. La verdadera información está en la gente, por supuesto, está en la base, en lo que vas a recoger. Entonces el riesgo no lo corremos nosotros. Regarde les impacts. Lui est tombé juste là. Mira, yo he cubierto estas zonas que no son las buenas. No son Israel-Palestina o estos conflictos de moda donde hay muchos intereses de petróleo, donde se habla mucho. Entonces, en estas zonas uno está muy solo, hay muy pocos periodistas que vienen. Yo en Chechenia estuve muy sola mucho tiempo en televisión, ¿no?, en cámara. Y entonces, claro, uno se siente como una responsabilidad frente a la gente. Cuando esta gente no era el sujeto de la información, sino se volvieron mis amigos. Yo estaba inquieta por ellos. Cada vez que volvía a Chechenia los buscaba uno tras otro, todos los que había entrevistado, para estar segura que estaban vivos, que estaban bien o que no, para saber de ellos. Y el compromiso, yo creo que este trabajo que hicimos, por ejemplo, yo hice esta película sobre niños bailarines de Grosny, ganó muchos premios, fue una manera de hablar de la guerra con rostros, de darle rostro a las ruinas, de humanizar eso, la mirada que la gente llevará a eso. Y eso tocó tanto a la gente que después de esta película, entre periodistas, cineastas y artistas, hicimos una asociación donde nos hicimos responsables de ellos, los pusimos a hacer giras en toda Europa. Eso fue nuestro problema, de si no podíamos ganar la guerra de los medios, ganar la guerra de la imagen, que la gente entendiera que lo que se destruye en Chechenia no son terroristas, como se dice, no es una operación antiterrorista, es una cultura, son hombres, son civiles, es unas ganas de vivir y mucha dignidad. Pero Mylène Solois también se interesa por los contextos, como debe hacerlo todo periodista que cubre los conflictos. Estuvo varios años en Colombia y además de documentales, escribió un libro, ¿A quién beneficia la cocaína?, considerado pionero sobre las causas económicas del tráfico de drogas. Mylène Solois ofrece sin quererlo muchas enseñanzas. Y el análisis de medios que se propicia en este programa para que los televidentes defiendan mejor sus derechos también debe incluir como puntos de referencia sobre el periodismo en Colombia, información sobre lo que se hace en otras partes del mundo.